Este 11 de enero estamos cumpliendo en el mundo 2 años de la confirmación de la primera muerte relacionada con lo que ahora sabemos se llama COVID-19 y después se convirtió en una pandemia, porque fue después. Se tardó casi un mes la OMS en reconocer que estábamos frente a una pandemia. Un hombre en Wuhan, China, el que nunca ha sido revelado su identidad. Solo sabemos que era un hombre de 61 años que frecuentaba el famoso mercado de animales en Wuhan. Y 12 días después, el 23 de enero, esa ciudad, la primera en China, fue confinada. Y ese fue el epicentro de una pandemia que tiene al planeta todo de rodillas. Antes, el 5 de enero de 2020, una noticia daba el primer atisbo de algo que considerábamos pues una noticia más. En China habían descubierto médicos una misteriosa neumonía de origen desconocido. Para el 13 de enero del 2020, en China ya se reportaban 17 muertos. Y ese mismo día se detectó el primer caso fuera del país, concretamente en Tailandia. Y de ahí en fuera, la velocidad de la pandemia solo hizo más que acelerar y acelerar. A 2 años de distancia, con todo lo que sabemos, con todas las oleadas, pero con todo lo que no sabemos todavía, porque hay que tener claro que si bien hoy conocemos mucho más del SARS-CoV-2, de las variantes, de por qué hay variantes, por qué unas son más agresivas que otras, de los logros históricos que se tuvieron con el desarrollo de las vacunas, con las advertencias de que las vacunas no son suficientes y eso no va a acabar con la pandemia, con la claridad que han dado información los especialistas, los epidemiólogos, de que no estamos ni cerca de terminar con la pandemia. Estamos de hecho en un momento crítico en este momento en el mundo, frente a una variante Omicron que se desarrolló en Sudáfrica, pero que evidentemente no apunta a ser ni la última con nada, ¿no? Al contrario, esta es la última en todo caso y la más reciente, pero se antoja difícil que vaya a ser la última. Y en la medida en la que los seres humanos le sigamos ofreciendo al virus, al SARS-CoV-2, la oportunidad de hospedarse en nuestros organismos, el virus seguirá teniendo la posibilidad de seguir mutando. En la medida en la que no seamos capaces en el mundo entero de detener la cadena de contagios que se ha vuelto a disparar en todo el mundo, no estaremos cerca de terminar con la pandemia, según nos han dicho los especialistas en epidemiología. Y vamos a ver cómo están los datos en el mundo. La primera semana de enero, en Europa, se registraron más de 7 millones de casos de contagios con la nueva variante Omicron. 7 millones en una semana, solo en Europa. Se trata más del doble que 2 semanas antes, según datos de la OMS. Hans Kluge, quien es director de la OMS para Europa, dijo este martes en conferencia de prensa que 26 países en Europa habían reportado contagios de más del 1% de su población cada semana. Y con ello, la ventana de oportunidad para evitar que los sistemas de salud se vean sobrepasados cada vez es menor. Europa, con uno de los sistemas de salud más avanzados, como los de Dinamarca, casi iguales que los de México, pues estarían muy cerca de colapsar en breve si sigan a esta tasa de contagios. La mitad de la población de Europa Occidental se infectará de coronavirus entre las próximas 6 y 8 semanas, se dijo. Esto según estimaciones del Instituto de Estadística de Salud de la Universidad de Washington. Son datos de la OMS y de la Universidad de Washington. En China, donde comenzó hace 2 años el epicentro, donde se originó la pandemia, después de haber sido el primer país que la consideró prácticamente erradicada o controlada, China enfrenta nuevamente una ola de rebrotes sin control. El gobierno de ese país ha puesto a la tercera ciudad en reconfinamiento, en cuarentena obligatoria, debido a un brote de COVID-19. Son ya, en números cerrados, 20 millones de chinos los que están confinados obligatoriamente en sus hogares en ese país. No estuvo claro cuánto va a durar el cierre de Anyang, que es una ciudad de 5.5 millones de habitantes. Está toda cerrada, todos están en cuarentena. Otros 13 millones de personas están confinadas en Xi'an y 1.1 millón de personas en Suzhou.
Además, se han impuesto restricciones en la ciudad portuaria de Tianjin y es una ciudad que causa mucha preocupación en China porque está solo a 1 hora de distancia de la capital Beijing. Así están las cosas a unas semanas, cuando el 4 de febrero inician los Juegos Olímpicos de Invierno en China, que no están previstos se vayan a suspender. Así están las cosas en el mundo, a 2 años de distancia del primer fallecimiento por la enfermedad del COVID-19.